Dimensión con Dionisio Gutiérrez. 16 de abril de 2015 es la fecha que marca el inicio de una batalla cívica que hará historia en Guatemala. Los guatemaltecos comenzaron a salir a las calles en forma masiva a manifestar su descontento ante los abusos y la corrupción del gobierno. La incompetencia, sumada al descaro y la vorágine desbordada en el asalto a la hacienda pública, provocaron un grito de ¡basta ya! Pues desde la apertura democrática, el descontento ciudadano se ha venido acrecentando. 8 gobiernos desde la apertura democrática, de los cuales los que mejor salieron fueron oportunidades perdidas. La agenda de fortalecimiento democrático y construcción de un verdadero Estado de Derecho se dejó de lado y en su lugar, y con escasas excepciones, una clase política indolente implementó una agenda dedicada a deformar y asegurarse instituciones que le proveen impunidad y que le sirven para convertir recursos públicos en botín. En nada se parece esto a la Guatemala que en 1986 nos ilusionó, con la llegada de las primeras elecciones libres y democráticas. Por eso las victorias ciudadanas de los últimos meses son importantes, pero insuficientes. Esta ventana de oportunidad debe aprovecharse para fortalecer las instituciones y sanear el sistema político. Si ahora fue el gobierno del Partido Patriota el que quedó expuesto gracias a la CICIG y al MP, el latrocinio público, los excesos y abusos han sido la marca de los últimos gobiernos. Basta regresar solo 4 años al gobierno de la UNE para identificar los mismos males de este sistema político que hoy repudiamos. La mayoría de gobiernos desde 1986 fracasaron rotundamente en sus ofrecimientos por guiar a Guatemala hacia un camino de mejores oportunidades para su población. Y en especial, los últimos 2, el Patriota y la UNE, dejaron un legado de corrupción, oscuridad, ineptitud y proyectos oportunistas, personalistas y partidistas. Se olvidaron del país. Los programas sociales que son necesarios especialmente en países como el nuestro, se convirtieron en programas clientelares. La corrupción y la falta de transparencia también estuvo presente. Y para una pequeña muestra, el negocio del transurbano habla por sí solo en el gobierno de la UNE. ¿Y qué decir del financiamiento político de dudosa procedencia, que de acuerdo al informe de CICIG sobre el financiamiento de la política en Guatemala, habría llegado tanto al Partido Verde como al Naranja y a otros más? La actual candidata a la presidencia por la UNE ha pretendido distanciarse del gobierno de su ex esposo, cuando fue claro que ella fungió de facto como jefa de gobierno, usurpando en la práctica funciones propias del vicepresidente, ministros y secretarios de Estado y del mismo presidente. Y hay que recordar que ese gobierno no redujo la pobreza y debilitó las instituciones, la prensa independiente y la sociedad civil. La dura realidad detrás de los informes llenos de supuestos logros que nos han presentado los últimos gobiernos, incluyendo y en especial el de la UNE, es que los indicadores socioeconómicos mostraron mínimos o nulos avances y en muchos casos, lamentables retrocesos. Guatemala hoy sigue siendo un país en donde más del 50% de su población vive en situación de pobreza. 1 de cada 2 niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. Un promedio de 14 personas mueren al día por hechos violentos. El crecimiento económico neto apenas supera el 0.7% en los últimos 8 años. Los servicios de salud pública viven en permanentes crisis de abastecimiento. Y el promedio de años de escolaridad de la población apenas llega a 5.5. ¿En dónde están los supuestos logros alcanzados por estos gobiernos? El gran reto que tendrá el próximo presidente es convertirse en el estadista que pueda dirigir la vida política del país y construir una agenda de consenso y desarrollo que nos encamine a un mejor mañana.
Bienvenidos a Dimensión. Hoy vamos a platicar del proceso electoral, que es el tema de moda. Estamos a una semana y a estas horas, cabalmente dentro de una semana, vamos a estar ya sabiendo los resultados, muy probablemente porque siendo solamente 2 candidatos, una papeleta, el Tribunal Supremo Electoral va a ser muy eficiente y rápido para darnos los resultados de las elecciones generales para presidente. Nos acompañan para hablar de este tema el licenciado Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, el licenciado Alejandro Valdizón, analista político y profesor universitario, el licenciado Felipe Chicola, analista político, y el licenciado Alejandro Quinteros, integrante de la iniciativa Primero Guatemala. Señores, bienvenidos a Dimensión. Cuando uno mira las 2 opciones que tenemos para escoger una de ellas la próxima semana, sabemos que en un caso pues no hay experiencia de gobierno, se está organizando un equipo todavía, afinando un plan de gobierno, esperamos, y si el pueblo decide por ahí, pues que Dios nos ayude. Si la otra opción es la que llegara a ganar, que es la de la UNE, ahí tenemos, digamos, la ventaja, entre comillas, que ya hicieron gobierno y les conocemos. En el debate de hace unos días hubo un dato que se manejó y que incluso se manipuló de alguna manera, donde presentaba la candidata de la UNE como gran logro de su gobierno haber reducido la pobreza extrema. ¿Verdad? A pesar de que el país se endeudó en un 57%, la pobreza aumentó en más de 4 puntos, ella decía que realmente lo que se había mejorado era la pobreza extrema. Y realmente, cuando uno analiza el dato serio, de fuentes serias, la pobreza extrema se redujo solamente en 1.87%. El déficit fiscal se incrementó de una forma alarmante, o sea, como nunca se había visto, y la deuda pública subió de 55.000 millones, o casi 56, a 88.000 millones, un 57%, como decía. El índice de competitividad mundial nos bajó varios puntos entre el 2008 y el 2011. Obviamente, digamos, los resultados de ese gobierno, cuando uno analiza qué pasó con el sistema de salud, la red de hospitales, qué pasó con las escuelas, qué pasó con la infraestructura nacional, puertos, carreteras, hubo un deterioro visible, sensible, dado que el presupuesto nacional se usaba para un proyecto político, electoral, ideológico, que era básicamente comprar conciencias en todo el país, supuestamente disfrazado este modelo, este sistema, como ayuda solidaria o cohesión social, como le llamaron, y sin embargo los resultados sociales pues son vergonzosos para la cantidad de millones que se invirtieron, para la forma en que se endeudó el país, y a eso pues hay que sumar la corrupción, la poca transparencia y en fin, la violencia que aumentó. De hecho, el año de récord histórico que tiene Guatemala de muertes violentas por 100.000 habitantes se dio en un año de gobierno de la UNE. Entonces realmente lo que tienen que ofrecer es muy poco. Y el pueblo de Guatemala tiene que comprender que muchas veces, con demasiada frecuencia, los políticos nos quieren ver cara de tontos. Y por eso es tan bueno este despertar en el que está la ciudadanía, porque eso se está acabando y Guatemala está empezando una nueva era. Licenciado Marroquín, usted es un gran luchador por las causas que el país necesita, la justicia, la transparencia, el Estado de Derecho. ¿Cómo está eso en este momento en Guatemala? ¿Cómo se ve de cara al próximo gobierno? Ya los 2 candidatos se comprometieron en respetar la permanencia de la fiscal general del Ministerio Público. Se comprometieron, por supuesto, en seguir apoyando a CICIG. ¿Qué les espera si gana uno o el otro? Bueno, gracias Dionisio. Creo que tenemos un escenario lleno de nubes muy grises, con muchos riesgos. Es evidente que el sistema político está en crisis, que colapsó. Eso lo confirma que haya resultado ganador de esta primera vuelta un outsider, alguien fuera del sistema. Confirma que el sistema está en crisis. Y yo creo que el peligro que tenemos es que las 2 opciones son tan débiles, una por su pasado y otra por precisamente carecer de él y de la experiencia que requiere la política y sobre todo el quehacer de gobierno, que sí requiere un know-how, requiere un conocimiento, requiere un saber cómo se hacen las cosas dentro del Estado. Y lamentablemente en Guatemala uno ve en otros países con mayor cultura política, mayor historial democrático, cuando no hay una fuerza suficiente política, se tienden a hacer alianzas para que el gobierno pues tenga condiciones de hacer lo que tiene que hacer. En Guatemala, desafortunadamente, estamos acostumbrados a ver cómo colapsa el gobierno de turno.
sin que se den ejercicios de coaliciones, de alianzas para el gobierno. Como que cada quien quiere llegar a ser, aunque sea el peor gobierno, pero solo. Y esa cultura está muy arraigada. Yo sí creo que ninguna de las dos opciones va a tener realmente condiciones de garantizar estabilidad y gobernabilidad si no hace un intento de una alianza. Puede ser con partidos políticos o no, pero tiene que ser con sectores de la sociedad. Y ya es ahí donde está la interrogante, porque uno todavía ve las propuestas demasiado básicas, demasiado pobres, incluso se centran en continuar programas que ya están cuestionados o políticas que no son nada novedosas. Y que no han funcionado. Y que no han funcionado. Entonces, sí, te digo yo, la verdad me preocupa mucho la ausencia de creatividad, la ausencia de capacidad de hacernos soñar a todos. Sí. Licenciado Chicola, la candidata de la UNE presume mucho de un plan de gobierno, presume mucho de experiencia, y cuando uno analiza realmente lo que pasó en su gobierno, incluso algunos medios de comunicación, columnistas y analistas durante esta semana han cuestionado que incluso no se le debió haber inscrito a la candidata Torres como candidata presidencial porque fue jefa de gobierno informal, o sea, ejerció realmente el poder, mientras el expresidente Colón a las 5 de la tarde abría el bar de Casa Presidencial, pues ella se dedicaba a poner en orden el gabinete, a dar órdenes a diestra y siniestra y a gastarse el presupuesto nacional en su proyecto ideológico, el cual fue un absoluto fracaso, y pues los resultados están a la vista. Realmente no ha cambiado mucho ese proyecto, sigue la misma gente alrededor de ella, siguen los mismos señalamientos, hay personajes terriblemente oscuros alrededor de ella, y entonces, digamos, las sombras que esto representan para el país, pues son de ponerles atención. ¿Qué amenaza ve usted con un eventual gobierno de la UNE para Guatemala? Bueno, yo creo que el escenario de una victoria de Sandra Torres, yo lo denomino déjà vu UNE, porque ya sabemos lo que fue el gobierno de una Sandra Torres, con un proceso o un intento de cooptar instituciones. Recordemos el gobierno de Álvaro Colom, coopta la Corte Suprema de Justicia en el 2009, coopta la Corte de Constitucionalidad en el 2011. Aún así, las instituciones funcionaron y eventualmente le dicen a Sandra Torres que no en su aspiración presidencial del 2011, pero vemos que hubo un esfuerzo por capturar la institucionalidad. Vemos también abiertas ilegalidades. Es que ahora se nos olvida el caso de que Sandra Torres fue nombrada presidenta del Consejo de Cohesión Social y ejerció el cargo durante 1 año y medio más o menos, y antes de que la Corte de Constitucionalidad lo declarara ilegal ese nombramiento, a ella se le hace el cambio. Es decir, ella ejerció de forma anómala un cargo público a pesar de que como primera dama no lo podía hacer. Y yo agregaría también otra variable. Recordemos la composición de la UNE en el 2007-2008. La UNE era un partido que tenía 4 facciones. Tenía la facción de los militares, de Carlos Quintanilla, Gustavo Solano y compañía. Tenía la facción de Gustavo Alejos, de Carlos Miani, un ala un poco más empresarial, si la queremos llamar de alguna forma. Tenía la facción socialdemócrata de un Álvaro Colom, de Juan Alberto Fuentes Nay, y la facción de Sandra Torres y sus dirigentes sociales, Orlando Blanco, Carlos Menocal y demás. Conforme fue pasando el tiempo, la facción de Sandra Torres se fue comiendo al resto de grupos de poder, hasta el punto en que Gustavo Alejos estaba aislado en una esquinita y era la gente de Sandra la que gobernaba. Ahora vemos la composición de la UNE en el 2015 y es el grupo de Sandra Torres y marginalmente el grupo de Mario Led. O sea, incluso a lo interno del partido hay menos contrapesos. Y yo creo que ese es un dato que no podemos obviar. Y última variable, yo creo que recordemos que en tiempos de la UNE vimos la explosión de los conflictos sociales en el interior del país. Vimos también manejos muy anómalos del gasto público. Recordemos que ahí es cuando se adopta la práctica de las transferencias inrastreables, que el presupuesto era aprobado en el Congreso bajo unos rubros, pero era imposible rastrear la ejecución porque se generaban decenas de transferencias en un mismo día. Entonces creo que el riesgo de una victoria de Sandra Torres es continuar sobre las malas prácticas que se quedaron abortadas en junio, julio de 2011, cuando la Corte de Constitucionalidad le dijo que no. Seguir hundiendo al país. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, análisis político, segunda vuelta electoral.
Bienvenidos, esto es Dimensión, el tema de hoy es análisis político, segunda vuelta electoral. Deseado, Valdizón, en el caso suyo como analista político, profesor universitario, pues tiene que guiar y dar mucha luz a sus alumnos y a la gente que le lee cuando escribe y que le escucha cuando da conferencias. ¿Cómo puede usted definir el resumen del gobierno de la UNE? Digamos, tomando en cuenta algunos de los datos que ya se han presentado y agregando otros, como por ejemplo el fraude de ley cuando el divorcio express, todos los despedidos que hubo en CGPLAN porque ahí tenían otras intenciones de lo que era la Secretaría de Planificación Económica del país, los asesinatos políticos que hubo durante ese gobierno, cosas como por ejemplo la Corte de Constitucionalidad le ordenó al gobierno de que viera, que publicara quiénes eran los que recibían las bolsas de cohesión social y la señora Torres se negó en todo momento a entregarlo, hasta sacrificaron a un ministro por eso y nunca lo dieron. O sea, realmente la poca transparencia, la oscuridad y la corrupción que generó todo esto en ese gobierno, digamos que no es muy diferente a lo que ha sido el gobierno o lo que fue el gobierno de Pérez Molina. La diferencia es que a esto los agarraron con las manos en la masa. Eso pues nos da una idea de cómo un pueblo puede ser relativamente fácil engañado. Bueno, aquí ya se ha hablado mucho de lo que fue el gobierno de la UNE. Yo creo que todos estamos bastante claros en los desaciertos, en la corrupción, en la falta de transparencia, en la ineficiencia, en la gestión pública, en los abusos que cometió la misma Sandra Torres, digamos, ejerciendo poderes de facto. En su momento publiqué una columna que le llamé Reelección de Torres, ¿verdad? Cuando se estaba postulando para presidente, a pesar de un notorio impedimento. Y bueno, era obvio que ella era quien al final, digamos, dirigía las acciones del gobierno, planes clientelares. Claro, el tema de la corrupción hoy es más visible por mayor exigencia de la población, porque hay un comisionado de la CICIG que finalmente decidió entrarle al tema de la corrupción, porque hay una fiscal que en cierta forma también tuvo la valentía de hacerlo, y no como otra fiscal que se dedicó a persecuciones ideológicas y de otro tipo. Y bueno, entonces eso es lo que pareciera dar un contraste entre el gobierno del Partido Patriota y el gobierno de la UNE, pero en realidad son casos muy similares: endeudamiento irresponsable, programas clientelares que no son efectivos para sacar a la gente pobre, abusos dentro del poder, las transferencias de las que se hablaba. Es decir, ahí están, digamos, todas las situaciones criticables que podemos mencionar, simplemente que sabemos muy bien que los guatemaltecos tenemos una memoria muy corta. Hay una variable que yo agregaría, y es el tema Congreso de la República. Si se puede decir que Sandra Torres tiene más experiencia, yo lo matizaría de una manera muy concreta. Tiene más experiencia para maniobrar dentro de las esferas públicas, dentro de las esferas políticas. Eso no necesariamente hace a alguien buen o mal gobernante. Es decir, ella sabe maniobrar, sabe desenvolverse, digamos, en ese mundo, tiene sus objetivos y sabe cómo conseguirlos. La vieja política, exactamente. El status quo. Así es, y las tácticas que siempre se dan en ese entorno. Y entonces, volviendo a estas facciones de las que hablaba Philip, la composición del Congreso se vuelve un tema clave acá. Esta es la variable que yo agregaría pues a lo que ya se ha dicho, porque lógicamente ella está en una mejor posición que el otro candidato, debido al peso que tienen estas facciones en las que se dividió la UNE, que tienen algún grado de representación en el Congreso, que tienen algún grado de peso, que podría implicar el impulso de su agenda, que podría implicar el impulso de presupuestos, que podría implicar el impulso de programas, que podría implicar la negativa, digamos, a ciertas iniciativas. Incluso ella fue muy clara, por ejemplo, en el debate, que
presentará, digamos, una oposición, una objeción total, por ejemplo, a las inversiones en ciertas industrias. Ya lo manifestó, se opone rotundamente a esto y sabemos que de llegar a ser presidente, pues esta será, digamos, uno de sus objetivos. Entonces, siendo que su bancada, su partido como tal, tiene más peso en el Congreso que el otro candidato y que está la posibilidad, digamos, de estas alianzas, esta mayor cercanía con partidos como Unionista, partidos como Todos, incluso el mismo partido líder y Patriota, eso le va a dar un margen de maniobra bastante mayor, lo cual, desde mi punto de vista, también es un riesgo. O sea, esto es terriblemente peligroso porque, claro, un partido como la UNE, en una alianza pues con sus iguales, más o menos, Patriota, líder... Es una aplanadora que puede impulsar una serie de temas, claro, peligrosos para el país. Bastante peligrosos. Licenciado Quinteros, el saldo que usted daría de lo que fue el gobierno de la UNE en todos los temas importantes del país, salud, educación, seguridad... Fue un gobierno en donde no avanzamos, en donde retrocedimos grandemente en prácticamente todos los temas importantes del Estado que usted mencionaba. Y es un gobierno que, de repetirse, con suerte, estancaría al país, con suerte, si es que los mecanismos de CICIG y del Ministerio Público siguieran funcionando como lo han estado haciendo en los últimos meses. Pero si nos quedáramos sin esos mecanismos en este momento, definitivamente vendríamos a otro retroceso. Regresarían esas viejas políticas que no le dejaron nada al país, que dejaron las escuelas en mal estado. El sistema de educación, recordemos que perdió mucho a la hora de la gratuidad, de que se habló de la gratuidad, porque el Estado no tenía la capacidad de agregarle valor al sistema educativo en ese momento y se deja fuera programas como el PRONADE, el Programa Nacional de Autogestión Educativa, que permitía a la comunidad ser parte de la educación, permitía a la comunidad, en la medida de sus posibilidades, aportar al mantenimiento de las escuelas, aportar al mantenimiento de las refacciones incluso. Pero luego, cuando viene la gratuidad, que se da a conocer como algo muy bueno, se da todo lo contrario. Sucede que los papás ahora, los padres de familia, no pueden hacer aportes a las escuelas, no pueden participar más, los maestros hacen lo que se les da la gana y de todos modos los materiales no llegan. Eso es para mencionar un ejemplo. Si nos fuéramos uno por uno a cada uno de estos sectores, nos encontraríamos ejemplos similares o peores. Sí, como decía, el saldo fue muy negativo. Licenciado Marroquín, el expresidente Colón eligió como fiscal general en su momento a Conrado Reyes, quien sería acusado por Castresana, que era en aquel momento el comisionado de CICIG, de tener vínculos con el crimen organizado y ser corrupto. Recordemos un poco ese momento, las consecuencias que tuvo para el sistema de justicia en Guatemala y cómo manejó el gobierno ese capítulo. Sí, bueno, yo creo que fue un episodio realmente vergonzoso para el gobierno, porque fue una elección que rápidamente tuvo el señalamiento de CICIG de ese momento, del comisionado Castresana. Realmente esto se da porque todavía los procesos que se dan en las comisiones de postulación están sumamente viciados. Esos vienen viciados desde hace bastantes años. Se dio ese vicio en ese proceso. Yo creo que, y viendo todos esos que ya tenemos, bueno, no digamos lo que se dio en este último proceso con las Cortes, la integración de las Cortes, yo sí creo que el país, lamentablemente, en cada gobierno como que se repiten las mismas historias, se repiten los mismos fenómenos y no somos capaces de aprender para corregir. Yo sí creo que Guatemala necesita reformas profundas en todos los ámbitos, en el de justicia obligado, porque es un sistema realmente capturado por muchos otros intereses, ¿verdad?, para asegurar la impunidad de sus actos. Necesitamos reformas económicas importantes, necesitamos reformas políticas que no pasan tampoco. Las más obvias son las políticas, no pasa la reforma a la ley electoral. Entonces yo sí creo que el país está urgido de un liderazgo que dé muestras concretas de que es aliado de esas reformas. Y es ahí donde a mí me cuesta todavía ver un futuro promisorio para el país. Veo que todavía los liderazgos políticos
están como muy todavía entrelazados con todo ese pasado que nos ha hundido como país. Entonces, no, como que no tenemos el líder que se logró, digamos, desprender de todo ese marasmo, de lo que significa eso, corrupción, negocios turbios, falta de creatividad para trabajar por los guatemaltecos más necesitados. Entonces, yo sí veo todavía ahí un futuro que no lo tenemos del todo a nuestro favor, y yo esperaría que el que gane reconozca eso y haga alianzas. Como digo yo, la única forma que yo veo al futuro gobierno terminar el gobierno, su periodo de gobierno, es haciendo alianzas con otros sectores. Sí. Yo creo que el gobierno que quiera ir por la libre se va a dar tropezones muy fuertes. Bueno, yo creo que si vemos la proyección a futuro, indistintamente de quién llegue a quién gane la presidencia, hay una serie de problemas estructurales que están ahí. Primero, estamos pagando ya los platos rotos de esa política de endeudamiento del gobierno de Álvaro Colón y una reforma tributaria desastrosa al inicio del gobierno de Otto Pérez, además de la aprobación de presupuestos desmedidos. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos ya un presupuesto con un agujero fiscal inmanejable, que aquí básicamente hay dos alternativas: o el gobierno se aprieta el cinturón, o vamos a andar hablando otra vez de reforma tributaria, que no está en la ecuación en este momento, porque díganme, bajo los escándalos de corrupción que hemos vivido, ¿quién quiere o quién remotamente va a hablar de nuevos impuestos? Eso implica que el siguiente gobierno, indistintamente de quién sea, le va a tocar administrar la precariedad. Y con un sistema de salud colapsado, un sistema de educación desbordado, un sistema de seguridad donde las patrullas de la policía no tienen combustible, con las instituciones autónomas y descentralizadas pidiendo los recursos que constitucionalmente le tocan, el siguiente gobierno financieramente la va a tener muy complicada. Segundo, la conflictividad social asociada a temas energéticos, de explotación de recursos naturales. Pareciera que en este año electoral la tensión de los conflictos sociales se redujo, pero los problemas siguen estando ahí y vamos a seguir viendo expresiones de la conflictividad social que hay que atenderlos. El robo de energía sigue siendo un problema latente, los conflictos asociados a estos proyectos de inversión están a la orden del día. Entonces la pregunta es, ¿qué política va a administrar o va a tomar el siguiente gobierno de cara a todos esos procesos? Y luego también hay una serie de compromisos en materia internacional que hay que cumplir. Por ejemplo, se habla, justamente ahora, a principios del 2016, vence la ley de maquilas y la ley de zonas francas, que automáticamente, si no se readecúa el marco regulatorio, es una invitación a que haya una contracción de una industria que es significativa en la cantidad de empleos que genera. Está las demandas contra Guatemala en materia laboral en el marco de CAFTA y de los acuerdos de asociación de la Unión Europea. Es decir, digamos que es cierto que la crisis es la que nos ha consumido nuestra atención de coyuntura, pero más allá de los temas de coyuntura hay una serie de temas estratégicos de país que hay que atender. Sí. Y como decía Manfredo hace un momento, no olvidemos también que hay una agenda de reforma institucional que empieza con la ley electoral, la ley de compras y contrataciones, el servicio civil y el sector justicia, que se está quedando dormida en el Congreso. Entonces, al siguiente gobierno va a tener que administrar esos 4 temas. Y vamos a hablar de eso cuando volvamos de este corte para seguir en dimensión con el tema de hoy, que es análisis político, segunda vuelta electoral. Bienvenidos, esto es Dimensión. El tema de hoy es un análisis político, segunda vuelta electoral. Chicola mencionaba las 4 grandes batallas que tiene Guatemala en los próximos meses, porque así debiera ser. La reforma de la ley electoral y partidos políticos, la ley de contrataciones, de servicios de ventas y contrataciones, y de compras y contrataciones, y luego la ley del servicio civil y el sistema de justicia, que tiene que pasar por unas reformas importantes. ¿Por dónde empezamos? ¿Es deseable o esperable que este Congreso se deba meter en ese lío cuando ya sabemos cómo está?
o debiéramos esperar al nuevo Congreso cuando ya esté, después de haber tomado posesión, y empecemos con esa batalla? ¿Quién sería? Yo he sostenido que es un tema que es muy trascendental. Hay que hacerlo bien enfocado. Hay que tener planteamientos concretos y objetivos claros de qué es lo que se persigue, porque tenemos un intento de reformas a la ley electoral pésimo, desastroso, que no aborda los temas puntuales y concretos que sí debieron haber sido reformados. Cuestiones tan elementales como el voto uninominal, cuestiones tan elementales como mejores mecanismos de elección a los representantes. Entonces, esa parte es básica. Y este Congreso está tan desprestigiado y tan descompuesto que realmente no amerita siquiera que aborden ese tema. Vamos a tener que esperar al siguiente gobierno, esperar que haya un liderazgo. Coincido con Manfredo que lógico, quien sea quien fuera quien toque gobernar, lo va a tener que hacer dentro de un contexto de alianzas, pero ¿alianzas para qué? Alianzas para impulsar una agenda determinada con objetivos e intereses precisos o específicos de ese grupo, o alianzas, digamos, para reacomodar el presupuesto, para controlar el gasto, para, digamos, ordenar un poco la casa, que es a lo mínimo a lo que deberíamos esperar. Es decir, aquí se han hablado de muchos temas complejos y trascendentales, pero sería ilusorio pensar que eso se va a resolver en 4 años. Sabemos que no va a ser así. El tema justicia de la misma manera. Esto tiene que pasar por reformas constitucionales que impliquen, digamos, recomponer, por ejemplo, todo el proceso de selección de ciertos funcionarios. Se ha hablado de cómo se ha cooptado en las cortes, de las comisiones de postulación. Ya son modelos completamente agotados. Hay muchas deficiencias en la Constitución. Eso no se cambia más que con una reforma constitucional que implica incluso una consulta popular. Entonces es un tema muy delicado. Hay que recomponer todo eso, digamos, crear una agenda, crear un suficiente diálogo, crear un buen nivel de consenso, y una vez se tengan objetivos claros, exigirle a un Congreso reformas muy puntuales que tiendan hacia independizar, digamos, los procesos de postulación, despolitizarlos, en el caso de las Cortes, por ejemplo, despolitizar la selección de los jueces. No es posible que en Guatemala los políticos del Congreso cada 5 años nombren a los jueces y decidan quién se queda y quién va para afuera. Eso es absurdo y que pongan y esa es la raíz realmente de muchos de los problemas que estamos viendo. Entonces, incluso siendo que se requiere una reforma constitucional, una consulta popular para estos temas, se corre el riesgo de que lo que se demande desde el punto de vista de la sociedad no sea siquiera reflejado en el Congreso. Entonces, es un proceso muy delicado y no hay que precipitarse. Sí. Uno de los eventos importantes que viene en los primeros meses del 2016 es el cambio en la Corte de Constitucionalidad. O sea, va a haber elección de nuevos magistrados para la Corte más importante del país. ¿Cuál es su lectura de ese proceso, licenciado Marroquín? ¿Qué podemos esperar de él? Mira, yo creo que ya todo el modelo de representación, como fue pensado para esa Corte, está bastante cooptado. Son negociaciones para asegurar intereses. Yo realmente creo que la Corte de Constitucionalidad ha venido realmente en picada en términos de presencia de gente prestigiosa, incuestionable en sus fallos, en sus razonamientos jurídicos. Y yo no veo realmente una recuperación de eso. Creo que vamos a seguir con la misma lógica, cada sector tratando de impulsar y garantizarse sus intereses poniendo a determinado personaje. Yo creo que Guatemala de verdad perdió todo lo que es la meritocracia, pues que los puestos públicos deben de estar reservados para la mejor gente, para la mejor reserva académica, intelectual que tiene Guatemala, que tiene el país, que sí los tiene, pero que los ha ido perdiendo y muchos se van incluso del país, porque realmente los espacios públicos ya quedaron reservados solo para los que son parte de esos pactos. Entonces yo sí no soy muy optimista, creo que esa Corte ha perdido mucho prestigio, es muy importante porque al final
de esa corte depende mucho la gobernabilidad de Guatemala. Pues. Entonces, hacen unos fallos totalmente, nosotros que planteamos ahí, por ejemplo, amparo para frenar el proceso de selección de los jueces y de los magistrados que iban a integrar las Cortes de Apelaciones y Suprema. Cuando uno lee ese razonamiento, es realmente son razonamientos políticos que no tienen sustento legal, porque las evidencias de todo el manoseo estaban a la vista. Y entran a razonar cómo se hace en Cuba, cómo se hace en Estados Unidos, además con ejemplos que no vienen al caso. Y de verdad yo sí creo que la institucionalidad del país, atrapada bajo ese mismo esquema de intereses que no son del país, que son de grupos, yo creo que no tiene posibilidades de recuperar lo que necesitamos recuperar, que son las instituciones. Si las instituciones no empiezan a funcionar para lo que son, para aplicar la ley como es, Guatemala no tiene futuro. Por eso es tan importante la participación ciudadana. ¿Qué podemos esperar de los grupos de jóvenes y de los grupos de la sociedad civil que han estado activos en los últimos meses, a partir de 2016, cuando la agenda del país pues, se abre a todos estos temas tan importantes? Pues es precisamente que busquemos hacer esas alianzas, pero no como se han hecho hasta ahora, en donde hemos sido utilizados para legitimar ciertos procesos. Buscar alianzas que se puedan materializar y que se puedan concretar en cuestiones específicas, en propuestas específicas, para no querer cambiar las leyes completas de un solo. Es imposible en este momento, no están las condiciones para hacerlo, pero sí podemos ir haciendo cambios específicos. Por ejemplo, en el caso de seguridad y justicia, lo mencionaba el licenciado Valdizón, hay que llegar a tocar la Constitución en algún momento, pero a través de una consulta popular, que es lo que nuestro orden constitucional llama a hacer en el caso de este tipo de cuestiones, no la Asamblea Nacional Constituyente, que han hablado, que han mencionado a los dos candidatos y que podría llegar a ser muy peligrosa en algún momento si esa asamblea quisiera ir más allá de donde debe y de donde el actual ordenamiento le permite. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros que hemos estado participando de hace años o de hace meses es seguir adelante poniendo nuestra voz para denunciar frontalmente cualquier cosa que veamos negativa, y también para traer propuestas concretas que agilicen el funcionamiento del Estado, que lo hagan más eficiente y que puedan mejorar cuestiones puntuales dentro de las áreas que ya veíamos. Quizás la ley de contrataciones pues ya está también en un intento de reformarse como la ley electoral y de partidos políticos en este momento, y sea difícil hacer algo con ellas dos. Pero servicio civil, que es muy importante, no la debemos dejar por un lado. Es una ley que deberíamos de estar ya trabajando en evitar que aparezca una mesa de trabajo ahí que disponga cualquier cosa y que nos meta un golazo para los próximos 10 o 15 años. Bueno, yo vuelvo al tema, digamos, tocando la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Es decir, yo tampoco soy optimista en el sentido que estamos usando exactamente el mismo procedimiento, y esto también implica una reforma constitucional. Tenemos una Corte de Constitucionalidad que está integrada por un representante del presidente, un representante del Congreso, un representante de la Corte Suprema de Justicia que puso el Congreso, un representante del Colegio de Abogados que es sumamente politizado, y uno de la Universidad de San Carlos, que es precisamente la tragedia de la Universidad de San Carlos, haberla politizado, y bueno, y todos sabemos lo que ahí sucede. Entonces, son cosas muy puntuales, y lo que decía Alejandro es importante, es decir, como ciudadanía, como población, no podemos ser utilizados para legitimar cualquier aspiración. Ya tuvimos la experiencia de la ley electoral. Hay un proyecto de ley de servicio civil que lleva más de 15 años engavetado, es decir, la idea está ahí y el esfuerzo está ahí, y simplemente no está la voluntad. Entonces, ¿qué sucede? La gente viene, digamos, exige reformas, pero no es exigir reformas por exigir. Si no hay objetivos concretos de en qué sentido deberían enderezar esas reformas, eso puede ser muy peligroso. Por supuesto, hablar de una asamblea constituyente es aún peor, porque eso no iría focalizado hacia los dos
o 3 temas puntuales que tenemos que tocar como prioridad, sino eso es, digamos, abrir la posibilidad a cualquier reforma, a cualquier otra intención. La caja de Pandora, le dice. Exactamente. Vamos a publicidad y volvemos para seguir en Dimensión. El tema de hoy, análisis político, segunda vuelta electoral. Seguimos en Dimensión, el tema de hoy, análisis político, segunda vuelta electoral. Vic Chicola, 11 diputados electos de 5 partidos políticos fueron denunciados ante el Tribunal Supremo Electoral por ser contratistas del Estado y se pide al Pleno de Magistrados que no se les adjudique su curul. Hay un total de 12 diputados reelectos que tienen procesos de antejuicio. ¿Qué le espera a Guatemala con el siguiente Congreso? ¿Qué opciones hay para realmente hacer que el Congreso y que los diputados representantes del pueblo cumplan con sus responsabilidades, cumplan con sus obligaciones? En el evento del sector privado en ADE, ahí se hizo un planteamiento de hablar de la depuración del Congreso. Es que ¿Cómo está eso? empecemos con los 11 que tienen la contradicción de ser contratistas del Estado. La Constitución es muy clara en establecer la prohibición para aspirar al cargo. Entonces yo creo que ahí sencillamente no se les tiene que adjudicar la curul. En el caso de los antejuicios es un poco más complejo porque ahí es donde entra la interpretación del artículo 113 constitucional relativo a la idoneidad y la honradez. Pero si no fuera por esa vía, eventualmente lo que se debería de pedir es que el sistema de justicia opere los antejuicios con la celeridad del caso y si no se le quiere hacer vía una resolución política, entonces que sea el sistema de justicia por la vía de los procesos jurisdiccionales necesarios que lleve a estos diputados a enfrentar los cargos que se les señalan. Yo creo que aquí lo importante que estamos viendo es una invitación a que replanteemos todo el modelo de elección de diputados, porque justamente toda esta dinámica en la cual tenemos contratistas que quieren entrar al Congreso precisamente no para convertirse en legisladores, sino en gestores de negocios y en operadores de estructuras de corrupción desde el Congreso, eso hay que acabarlo. Y una primera forma de acabarlo es sentar un precedente. Y ahí es donde creo que los antejuicios, sobre todo contra Baudilio Ichos, Mario Rivera, Mario Yanes, Mirza Arriaga, sientan un precedente de decir los diputados están aquí para legislar, no para andar haciendo operadores de la corrupción. Segundo, viene la invitación de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, pero bien hecha. Es que aquí nos hemos perdido en discusiones secundarias, como por ejemplo, que si la reelección o no reelección, o que si el número de diputados. ¿Por qué digo que son discusiones secundarias? Porque si no cambiamos la forma de elegirlos, de nada me sirve tener 70, 80, 90 nuevos diputados que se van a acoplar a las viejas prácticas. Veamos la legislatura saliente. La legislatura saliente, en el 2011 celebrábamos que eran 90 nuevos diputados, pues ya vemos lo que pasó. ¿Cuántos de los diputados que no son reelectos llegan a adoptar las mismas prácticas de antaño? Entonces aquí hay que cambiar ese modelo de las listas en donde se premia a quien paga la curul, que es quien es designado primero en la lista y que luego quiere ir a recuperar su inversión. Aquí hay que hacerlo directo, hay que generar competencia interna en los partidos, darle al votante la potestad de seleccionar por nombre o por individuo a quien quiere votar, y hay que básicamente romper esa estructura verticalizada en que el partido es, o la cúpula central del partido es quien define el orden de las candidaturas. Los principales diputados señalados pertenecen a los partidos Líder, UNE y Patriota. Licenciado Marroquín, su visión sobre el tema del Congreso y lo que le espera al país con los nuevos diputados. Bueno, mira, yo creo que, es difícil porque al igual que muchas otras instituciones, el Congreso ha venido también en una picada en términos de desempeño, de efectividad, de trabajo. Obviamente esto es muy difícil corregirlo cuando ya ya los elegiste. Prácticamente vamos a tener una legislatura muy parecida a la que va a terminar en términos de representación de las fuerzas políticas. Entonces yo diría que por lo menos se pusieran de acuerdo en 2 o 3 cosas que yo creo que sí reanimarían mucho
el Congreso. Una de ellas es eliminar el excesivo número de comisiones de trabajo que no trabajan. O sea, eso de llamarle comisiones de trabajo es realmente cínico. Tenemos casi 60 comisiones, y cuando tú vas a ver qué hicieron en el año, la mayoría no dictaminó nada, ni siquiera una iniciativa de ley. Entonces, primero, para mí habría que reducir eso, tal vez a unas 25, 30, saber realmente a qué se le quiere, digamos, apuntar, en qué temas. Un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, pero cuando uno va a ver la producción de dictámenes, de iniciativas, todo se concentra en 10 a 12 comisiones. Entonces, ¿por qué están todas las demás? Están porque por comisión se generan 2 plazas de secretarias, se generan plazas de asesores. Esa es la motivación real. Pero digamos, reduciendo eso y haciendo que los diputados tengan debates obligadamente, porque no lo van a hacer por voluntad propia. Hay muchas cosas que son simplemente como de gestión interna, ¿verdad? Gestión política interna. Detener todo el negocio que hay en la administración del Congreso, que es una vergüenza. Ahí hay plazas fantasmas, pero para tirar. El presupuesto del Congreso es insostenible con ese pacto colectivo. Hay que renegociar ese pacto colectivo. De hecho, los mismos trabajadores están conscientes de que eso no es sostenible. Lo que pasa es que están aprovechando mientras existe. Entonces, ahí hace falta liderazgo para llevar estas discusiones. Y es lo que ojalá que los partidos entiendan, que por lo menos tengan una junta directiva que quiera ofrecerle eso a la población. No lo veo, pero es lo que hay que hacer. Aquí el tema va a ser el nivel de exigencia que tengan los ciudadanos, la capacidad que tengan otra vez de salir a las calles y de ir a exigir realmente que las cosas se hagan correctamente, con transparencia. En los segundos que nos quedan, tal vez aprovechémoslos para hablar de la importancia que tiene ir a votar. O sea, la gente debe salir a votar, aunque en muchos casos no se sientan pues todo lo cómodos o contentos con las opciones. Es muy importante participar. El voto es el que nos da el derecho a ser ciudadanos activos y tener además el derecho a exigir. ¿Qué participación esperan ustedes de la población en las elecciones? O sea, tuvimos un poco más del 70% en la primera vuelta. ¿Qué esperan para la segunda? En una palabra, y luego, ¿a qué horas debiéramos de estar el próximo domingo teniendo ya los primeros resultados contundentes de más o menos cómo salió la elección? Bueno, alrededor de 60%, un 60% arriba pero sí es importante que salgamos y que votemos por alguno, porque el voto nulo no sirve de nada en este país, y estaríamos esperando resultados alrededor de las 10, 11 de la noche. Es importante votar, por supuesto. Hablábamos de ese despertar que vimos este año, pero lo más importante es no dormirnos en nuestros laureles. Es decir, llevamos una inercia, llevamos una iniciativa de fiscalización, de exigencias. Eso se tiene que mantener. Debemos realmente mantener la presión hacia el próximo gobierno, no importa quién quede, hacia el próximo Congreso. De lo contrario, pues las cosas van a seguir funcionando como han venido hasta ahora. El voto, sin lugar a dudas, es la mayor herramienta con la que cuenta el ciudadano para premiar y castigar a los políticos. Y yo creo que en la primera vuelta quedó evidenciado justamente ese castigo. A Manuel Valdizón se le percibía como la continuidad del modelo del saqueo. Y el votante lo castigó, le castigó la percepción de corrupción, le castigó su opacidad y le castigó una forma tan autocrática de conducirse. ¿Eso lo hereda la UNE ahora en segunda vuelta? Habrá que ver. Yo creo que ese, sin lugar a dudas, es el mayor lastre de una Sandra Torres. Yo creo que la conclusión de toda la discusión que tuvimos aquí es que ella acarrea los esqueletos de los 4 años de gestión de la UNE. Pero yo creo que también tenemos que ver que el voto no solo nos sirve para evitar que lleguen malas personas al poder, también debemos de utilizarlo conscientemente para premiar a los buenos. Y esto es un proceso que va a tomar tiempo. Yo creo que conforme más personas participen en los procesos políticos, la oferta política va a mejorar. ¿Quién va a ganar la elección? No. Esa la dejo para que el pueblo lo decida el próximo domingo. Muchas gracias. ¿Algún comentario final? No, yo decía que, bueno, es muy importante ir a votar, todos tenemos que ir. Pero la democracia no vive solo de votos, hay que participar activamente todo el tiempo. Vivirla todos los días. Sí. Gracias, volvemos con ustedes la próxima. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Nos vemos. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales.
¿Cuáles crees que serán los mayores retos que enfrentará el próximo gobierno? Carlos Collado comentó: a título particular, creo que los mayores retos son transparentar el gasto público, lograr las metas fiscales, levantar el sistema de salud, gobernación e infraestructura. La educación es toral, pero no funciona si no se crean fuentes de trabajo, y ya que dejen de regalar los recursos del Estado y que apoyen la productividad social. En fin, por mencionar solo algunos desafíos, porque la lista es grande. José Echeverría dijo: creación y seguimiento de políticas públicas eficaces. Juan Pablo Bercián agregó: crear un pacto de gobernabilidad incluyente, buscar siempre el apoyo de la ciudadanía como garantía de una mejor fiscalización y transparencia.